Buenos días. Dos huevos, por favor. Yes. Well, you can kind of let go of their hands. What? You can drop hands. Podemos soltar las manos. Say everybody picks their favorite color. Que cada uno ponga su color favorito. Sí, ¿ves? Very good. Primero me vais a permitir que os diga un poquito una serie de cosas. Bueno, no, que sepáis que bueno, eso, que como bien sabéis que nosotros estamos dedicados un poco a aprender la percusión en general y es la primera vez que queremos traer a Barry y si Dios quiere muchas más, ¿no? Porque creemos que también es muy interesante este enfoque de la percusión que lleva, tiene una proyección social pues que trasciende lo puramente musical, ¿no? Dicho eso, os quería decir 4 cosas de lo que aquí vamos a hacer, vamos, que va a pedir Barry. Los instrumentos que como sabéis va incluido en el precio de matrícula, hay de 2 tipos, habéis visto uno más chico y otro más grande. La diferencia en precios es de 200 pesetas y como se trata de repartir para que haya diferentes timbres, va a ser por sorteo, como venía en el folleto. Entonces luego cuando Barry vea que es necesario, cuando lo vayáis a utilizar, pues por papeleta en lo que os toque, si luego queréis intercambiar, o lo que sea. Y ese instrumento ya es vuestro. Si alguno quiere comprar el instrumento aparte, que queráis más para vuestro trabajo, lo que sea, los precios que yo tengo ahí de remo son de 2.500 en grande y 2.200 en pequeño. Pero no, es que no sabemos de qué Estos, estamos hablando. sí, no, las fichas estas. Estas cajas. Ya. Es el padre que lo utilizaréis luego con Barry. Entonces, bueno, que lo sepáis. Y luego cuando lo vayamos a utilizar, pues por sorteo lo que saquéis. Y ese instrumento ya es vuestro, Los demás instrumentos pues son ya de Barry. ¿Todos los que se sortean son para el grupo? Todos, en este presente. En el folleto pone... Para los títulos de percusión sí. Para los títulos sí. Para los títulos vienen también de la casa. Y luego me ha pedido Barry también, efectivamente, las camisetas de Rhythm for Life, que como sabéis es una fundación que sus fondos se financian a través de aportaciones individuales para el desarrollo de la musicoterapia a través del ritmo con empeños, hospitales y todo esto. Entonces, bueno, que si os interesa alguno comprar camisetas, pues se venden a 2.000 pesetas. Que haremos un descansito pues a mitad de mañana y bueno, pues subir a la vaca y tener unos termos de café y té. Entonces, ¿sois todos bebedores de café? No. 50-50, té, café o hay más té que café. Para hacerme la idea, no, para comer, esa es otra. Para comer, en Aravaca hay varios sitios de menú, bastante apañados, algunos sitios de cafetería. O sea que luego cuando sea la comida, los que vayáis a comer en la zona, pues quedamos de acuerdo, me seguís y yo os enseño perfectamente por dónde está el tema aquí. Y que bueno, que el retraso que hemos tenido esperando que llegue más gente, pues se recupera más tarde. Si tenéis luego cualquier cosa que hablar conmigo o lo que sea, pues voy a estar aquí todo el día con nosotros. Pues ahora empezar. Are we waiting for more people? There are more people coming. Yeah, no, we'll get started. Okay, hola. Hablo español un poco. Jamie will translate for me. Jamie va a traducir para mí. A song in inglés, Una canción en inglés, but it's very easy. pero es muy fácil. Okay, so we wrote the words on the board, Hemos escrito la letra en la pizarra and don't worry about it. Just make up whatever you want. no os preocupéis por ello, podéis inventar vuestra propia letra. So, and move your feet. Y mueve los pies. I'm gonna shake, 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 I'm gonna shake, shake, shake,
Okay. So, I'm very pleased and honored to be here today. Me da mucho gusto y estoy muy honrado de estar aquí con vosotros hoy. Rhythm for Life is an organization that's been together for 3 years. Rhythm for Life es una organización que se ha montado hace 3 años. We were started in the United States by a drummer from the Grateful Dead, Mickey Hart, and myself, and several other people. Empezamos en los Estados Unidos. What's the name of the person? With Mickey Hart. Mickey Hart. From the Grateful Dead. Los Grateful Dead. And myself and a woman named Barbara Crow. Y otra mujer que se llama Barbara Crow. Some other people that were involved is Remo Belli. Otra persona también que estaba involucrada era Remo Belli. And he is the one that makes the drums, some of the drums that we're going to be using today. Es el que fabrica estos tambores que usamos hoy. When we got started, we began to look at how to use drumming and rhythm with older persons. Cuando empezamos, miramos a ver cómo podemos utilizar la percusión con las personas mayores. And we made a 3-year plan. Y hicimos un proyecto de 3 años. And the 3rd year of the plan was to begin to take this work internationally. Y en el 3er año del proyecto pensábamos empezar con este trabajo de forma internacional. So that's why I'm particularly excited to be here, because it's been a coming together of our plans. Y por eso estoy especialmente contento de estar aquí hoy, porque es como la materialización de nuestro proyecto. So, the work that I'm going to present today and all week
presentar hoy y también durante la semana, yo para él os pido paciencia porque yo vengo de América y de esa cultura. And now I want to learn and have you be my teachers to help me and help us figure out how to take the basic concepts and apply them to your culture. Y yo quiero que seáis también mis maestros para que podamos aplicar a vuestra cultura este método. So we're going to have a lot of fun today. O sea que nos vamos a divertir mucho. So before we go any further with, let's see. We'll be going back and forth between talking and playing. Vamos a ir hablando y tocando, así intercambiando. I prefer to play. Yo prefiero tocar. But I also feel that it's important to communicate, since this is the first time that I've been here, some of the principles to plant the seeds for you all to begin thinking in these terms. Pero también siento que es importante, ya que es la primera vez, de que podamos comunicar para empezar a implantar las semillas de estos principios en nuestra mente. So what I'd like to do before we go any further is if we could go around the room and tell us your name and what you do and why you were interested in coming to this workshop. That would help me very much. O sea que antes de empezar, ahora quisiera que diéramos nuestro nombre así en el círculo, expresando para qué hemos venido, qué hemos venido a buscar en este curso, y eso me ayudaría mucho. But hold on, we're going to add something here. Vamos a añadir otra cosa. So after you say your name and why you came and all that, then play a short improvisation on the drum. O sea que después de decir tu nombre y por qué has venido y todo eso, tienes que tocar una pequeña improvisación sobre este tambor. So my name is BERNSTEIN. Mi nombre es BERNSTEIN. I came here from America to share what I know about rhythm and how to use it to bring people together to feel good. He venido desde América para explicaros lo que yo sé acerca del ritmo y cómo se puede compartir con la gente para estar todos juntos mejor. Bueno, yo soy Paco, soy músico, me dedico exclusivamente a la música casi, y estoy aquí porque me interesa todo lo que tenga que ver con la música y con terapias alternativas a lo habitual en la medicina en todas partes. Y bueno. Soy terapeuta y estoy aquí porque
Bueno, soy de clase de solfeo y piano, pero mis estudios son de conservatorio y me gustaría además enfocar las clases de música pues de forma más creativa. Por eso me gustaría más adelante dar el solfeo ya prácticamente con instrumentos de percusión. So please just join our circle. Por favor, entrar en el círculo. And we're going around and introducing ourselves, and I've asked everybody to tell us why you came today. Estamos yendo English? Okay. And then play an improvisation on the drum as well. Bueno, yo soy Cristina y hago trabajo corporal, entonces he venido aquí para aprender un poco lo que es el ritmo, que me parece que aplicarlo al cuerpo es bastante difícil, ¿no? Bueno, como vamos a ver después. Y bueno, pues he venido como Suecia a intentar compartir, ¿no? Y aprender sobre todo. Me llamo Emilio, soy de Madrid y soy terapeuta estático. He trabajado con percusión, llevo 4 o 5 años trabajando con percusión exclusivamente de una forma intuitiva, con toxicómanos y diversos grupos de actores o psicólogos, siempre como medio de la percusión. Soy orientadora en un centro de enseñanzas medias y me dedico a la investigación dentro de determinados campos del arte. Desde hace unos años estoy trabajando en percusión y estoy enamorada de todo lo que tenga que ver con el arte y centrado sobre todo en la música. Estoy acabando Bellas Artes y investigando un poquito sobre creatividad, y como me encantan los músicos, los artistas y el ritmo, la danza, los bailarines y todo eso, pues me vengo aquí para pasar un día estupendo con vosotros. Con el curso estupendo que hicimos de danza y percusión. Y bueno, hago cosas diversas, ahora trabajo como guía y soy traductora de idiomas. Y luego lo que más tiene que ver con el ritmo, que me dedico también es al yoga, que me gusta muchísimo. Entonces todo lo que tiene que ver con el trabajo del cuerpo y todo me gusta. Así que estoy aquí para aprender.
BERNSTEIN, vengo de Vigo, he descubierto la percusión hace poco y me está enriqueciendo, me está ayudando muchísimo a mejorar como persona. He conocido, tengo referencia de Rhythm for Life, pues porque he visto un anuncio por ahí y me ha impresionado mucho un libro que he leído de Mickey Hart. Bueno, estoy aquí para recibir y dar lo que pueda. Y me gusta percutir con la mano. Bueno, yo soy Juanjo y trabajo con el cuerpo personalmente y en grupos. Me he especializado en Shikun ahora y me interesa esto porque dentro de poco voy a tener oportunidad de hacer un taller en una prisión, en una cárcel. Me gustaría ver cómo aplicarlo y también personalmente pues, me interesa, ¿no? Porque en la percusión siento que es sacar muchas cosas de dentro, ¿no? De tu ser animal, digamos, y poder dejar la mente fuera. Entonces esto siempre me parece bueno, ¿no? Para todos. Y bueno, espero salir contento de mover cosas, aprender y bueno, dar me parece difícil ahora, porque a mí me gustaría, como dice Vicente, Cristio, Agustín, compartir posibilidades. Doy clases de baile de salón, he dado algunas clases de flamenco, he estudiado danza de varios estilos, toco en una banda, percusión, una banda municipal, y me gustaría aprender a aplicar el ritmo y la percusión para el tema terapéutico. De los ritmos y me gustaría, bueno, he trabajado como músico, como percusionista y me gustaría ver este otro lado del asunto, ¿no? Conocer esta cara de la percusión, ¿no? Hola, me llamo José Ángel y pues soy aficionado a la música y vengo a aprender un poco más y como he oído por ahí también a dar lo que pueda también. Bueno. I am a teacher for rhythmic. Parisha. Parisha is my name. Me llamo Marisa. So, my name is Parisha. Parisha. El nombre es Marisa, Sanskrit name. And I am a teacher for rhythmic. Soy una maestra de ritmo. But I always was looking for something much more for the rhythmic of my own life. Y siempre está buscando algo más, está buscando el ritmo de mi propia vida. I think there is a lot more to discover. Creo que hay mucho más por descubrir. My name is Mara. I've studied violin, classical music, and now at the stage to get off the music reading and into improvisation. Ahora estoy en el punto de dejar de leer la música y empezar a improvisar. Together with pressure, I've also worked with the body.
con Paliso también trabajo con el cuerpo. Now I'm really keen to learn more about this and to integrate it into my practice. Y ahora tengo mucha curiosidad por aprender más acerca del ritmo y de incorporarlo dentro de mí. Soy psicóloga clínica de orientación transpersonal, especialista en ansiedad y estrés y en medicina psicosomática. Y el ritmo ha sido casi como la integral de mi vida, porque veo ritmo en todo. Entonces, contrariamente a lo que pudiera parecer, aunque para mí el ritmo ha sido muy importante en todo, nunca he aprendido percusión. Y yo creo que ya me ha llegado el momento, porque ya estoy mayorcita para aprender ritmo. Entonces, por eso estoy aquí, para aprender y, por supuesto, para compartir todo lo que soy y todo lo que pueda dar. Soy Mariona, acabo de terminar la carrera de magisterio por educación especial y aparte tengo estudio de piano y bueno, este año he venido sobre todo aquí para conocer un poco el mundo de la musicoterapia, ya que estoy haciendo como una especie de experimento, estoy dando clases a niños paralíticos cerebrales y síndrome de Down. Y me gustaría saberlo enfocar un poquito mejor porque en casa es un poco difícil. Yo soy Maribel, María Alonso, trabajo en un centro también de educación especial con disminuidos físicos y psíquicos, principalmente psíquicos, y creo que el ritmo es un medio para llegar a ellos pues con audiencia y que son niños que tienen muy poca capacidad de relación, muchos serios, y creo que el ritmo es una forma de llegar y de hacerles ser felices también. Entonces conozco muy poco de la musicoterapia y quiero saber aplicarla también mejor en este campo, como es en María. Entonces esa es mi misión y también mi objetivo. Mi nombre es Jenny. Estoy aquí para traducir, pero de todas formas hubiera venido. Y me encanta todo lo que concierne el ritmo, la alegría de vivir y la danza. And I'm interested in that from everything that is within music.
can we ask, is everybody just stand up for a minute? Podemos levantarnos. We need huevos. Those huevos, por favor. Everybody else? Yeah. Okay. So before we sit down and do some more talking, Antes de volvernos a sentar y hablar más, everybody step in, make a circle, shoulder to shoulder. vamos a hacer un círculo de hombro a hombro. Elbow to shoulder. O bien codo a hombro. Now, let's take a half a step back. Y vamos a tomar medio paso atrás. Okay, half a step back. A lot of the work that I'm going to present today has to do with the basic components of meter and rhythm, and that is the steady pulse. Mucho del trabajo que voy a presentar hoy tiene que ver con los componentes del ritmo y que es el pulso. And then it's the ability of this participating in a steady pulse in a group, which for thousands of years has been able to bring us together to focus our attention. Y esto es la habilidad de participar en un grupo a través del pulso, y eso ha sido la posibilidad que hemos tenido durante miles de años de juntarnos. And so we use all of our senses. We use our ears and our eyes to help us alter our state of consciousness. Y vamos a usar todos nuestros sentidos, nuestros ojos, nuestros oídos, para llegar a puntos de conciencias alterados. Also our touch, our feeling. Y también nuestro toque, nuestro sentir, tacto. Tactile, vibrotactile. El tacto vibrante. Yeah, the vibration of stimulation. Es una vibración que estimula. So, we'll be working with this throughout the day, this technique. And what I want you to do is focus your gaze, your eyes, focus your eyes right out here into the center of the circle. Vamos a trabajar con esto durante todo el día y quiero que enfoquéis vuestra mirada en ese punto en el medio. Okay. I think if we start shaking and I talk to you, they'll be able to hear over one baby translation. Let's try. So everybody just start like we were doing before. Okay, now as you look out into the center of the circle, never lose awareness of your breathing. Nunca perder el conocimiento de la conciencia de vuestra respiración. And what I'd like you to do is to breathe in through your nose. Quiero que respiréis a través de la nariz en la inspiración. And then out through your mouth, very gently. Y expirar a través de la boca muy suavemente. And try to combine your breathing rhythm with the tempo and pulse of that we're working on. Intenta combinar el ritmo de tu respiración con el tempo de lo que estamos tocando. So let's just do that for a moment. Vamos a hacer eso durante un momentito. As you look out into the center of the circle, Y al mirar dentro del centro del círculo, I want you to become aware of your egg shaking at the bottom of your vision. quisiera que tomes conciencia del movimiento que estás haciendo con los huevos abajo de tu mirada. O sea, que cuando miras el centro y al mismo tiempo ves los huevos.
So you can see them at the bottom of your vision. Puedes verlos abajo de tu mirada. And then become aware of your neighbor's vision. Y luego toma conciencia de los movimientos que hacen tus vecinos con ellos. As you stare out into the center of the circle, al mismo tiempo que miras dentro del centro del círculo, expand your vision around the circle. Expande tu visión alrededor del círculo. By using your peripheral vision. Utilizando tu visión de perfil. And you'll notice that you can see the whole circle moving together. Y vas a notar que puedes ver todo el círculo moviéndose juntos. Even the person across you. Incluso la persona enfrente de ti. So now, develop an awareness while you still are using an awareness of our breath. Y desarrolla ahora una conciencia al mismo tiempo que estás conectado con tu respiración. Develop an awareness of the whole group moving together as one. Desarrolla una conciencia de todo el grupo que se mueve junto como una sola persona. We are no longer separate people, Ya no somos personas separadas, but one big A. somos un grupo grande. A little faster. Un poquito más rápido. Right there. And as you move, make sure that your arms stay relaxed. Al mismo tiempo que te mueves, estás seguro de que tus brazos están relajados, Your shoulders are relaxed. tus hombros también. The energy flows equally throughout your whole body. La energía fluye de forma igual por todo tu cuerpo. Focus in the center of the circle. Enfócate en el centro del círculo Together breathe. y movemos continuamente. Un poquito más despacio. Can you see how we've become one? Puedes sentir cómo nos hemos convertido en una sola persona. And then into a rumble. Ya Look around the circle. mira el círculo. Let's try that again. Rumble. Otra vez. Beautiful. Muy bonito. Okay, have a seat. Nos sentamos otra vez. I'm going to take off my shoes. Quita los zapatos. I encourage people throughout the day to ask questions, share comments on how things we do, if it makes you feel a certain way. It's important for us to share because everybody has their own unique perspective. Os apoyo que durante todo el día cada uno comparta lo que tenga que decir y también que exprese lo que siente acerca de lo que estamos haciendo porque cada uno tiene su propia perspectiva del tema. So, please, whenever we do an activity and we stop and
favor, cuando acabamos una actividad nos sentamos y compartir, decir, mira, esto me ha hecho sentirme así y tal, por favor, compartir. First we'll see it with balls, then we'll see it with huevos. Primero vamos a hacer con las bolas y después con los huevos. So there's a lot of rhythm and movement and timing that takes place in juggling. Hay mucho movimiento y tiempo exacto que ha de ocurrir para hacer eso. Yeah. So now we're going to do that as a group, and I call these passing the eggs. Ahora vamos a hacer como grupo y yo le llamo a esto el pasar los huevos. Okay. So I'm a music therapist. Yo soy un terapeuta con la música. And so I will be presenting the material today from that perspective, also from the perspective of being a teacher. Y o sea que hoy voy a presentar lo que vamos a hacer desde esa perspectiva y también desde la perspectiva de ser maestro. And so I'm hoping that those of you that are teachers or therapists or just rhythm enthusiasts can take what I'm going to present, think about it, and then go back into your lives and use it however you can. Y espero que los que sois profesores o terapistas ya, o incluso los que solo tenéis entusiasmo por la música y el ritmo, lo podáis recibir, archivarlo en la mente y luego compartirlo y utilizarlo en vuestros grupos. So that's why sometimes I'll be talking about the concepts of the activities as well. Por eso, en algunos momentos también hablaré de los conceptos de las actividades. So, when we do activities with people, when we're teaching them something, there are certain tasks that have to be learned. Cuando trabajamos con la gente, cuando hacemos actividades con ellos, hay algunas tareas que tenemos que aprender. And sometimes the tasks have different levels of difficulty. Algunas veces las tareas tienen ciertos niveles de dificultad, diferentes niveles. Yeah, learning a musical instrument. There are many things that have to happen when you're learning the piano before you can play a Chopin etude. Cuando aprendes un instrumento, hay muchas cosas que tienen que ocurrir antes, por ejemplo, en piano, de que empieces a hacer una escala. So, and for example, to me, the basic thing you have to know when you're going to play the piano is how the finger moves like that. Para mí, la cosa básica que tienes que aprender para tocar el piano es cómo el dedo hace esto. So in rhythm, it's the same thing. There are ways to break the activity down to their simplest form. En el ritmo es lo mismo. Hay formas de descomponer la técnica hasta esa base. Okay. So that's what we're going to do now. Eso es lo que vamos a hacer ahora. The passing the egg. Con el pase de huevos. Okay. So everybody take uno huevos. Cada uno coge un huevo. Huevos there. Save you a little work. Se ahorra un poco de culo. And put it in your right hand. Y nos ponemos el huevo en la mano derecha. And hold your left hand out like this. Y pones la otra mano izquierda así. Okay.
todos. This is part of what's very interesting for me in being here. Much of my work is based on the use of language and how our brains process language. Esto es uno de los motivos por lo que para mí es muy interesante trabajar aquí, porque mucho de nuestro trabajo está basado en el idioma y cómo la mente trabaja dentro del cuerpo con el idioma. And so sometimes you see the language and the rhythms aren't going to work, so we're going to have to be creative today. Algunas veces el idioma y el ritmo no van a funcionar juntos, o sea que seguramente vamos a tener que ser creativos durante el día. And this is part of what I'm real excited about, exploring how to make the concepts applicable to your language and country. Por eso es muy interesante para mí, porque tengo que explorar cómo se puede aplicar estos conceptos en vuestro idioma. So this is the first example, because in English, left and right each has one syllable. Esto es el primer ejemplo, porque en inglés derecha e izquierda solo tiene una sílaba. And in Espanol, they have multiple syllables. Sin embargo, en español tienen sílabas múltiples. I was looking this up on the airplane in the dictionary, and I went, ¡ay, ay, ay! Y es lo que estaba mirando en el avión, en el diccionario, y pensé, ¡ay, ay, ay! That's what you were saying, right? Oh, no. So, for this song, the people I spoke with said that it would be okay to use left and right. Pero para esta canción, la gente con quien he hablado ya me ha dicho que estaría bien utilizar derecho e izquierdo en inglés. Okay? Está bien para vosotros. Okay. So put the egg in your right hand. Pon el huevo en la mano derecha, Hold out your left hand. con la mano izquierda abierta, And follow the words to the song. y sigue la letra de las palabras, de la canción. Left. Right. Bueno. Left. Right. Left. Right. Now listen. Escucha. Left. Right. Whoa. Left. Right. Left. Right. Left. Right. Left. Right. Left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left. Little faster. Right, left, right, left, right, left, right, left. Un momento. Listen to the song one time. Escucha una vez bien la canción, Okay? So we weren't all singing it together. porque todos estamos cantando juntos. So listen one time. Escucha una vez. Left, right, 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 left, right. With me? Left, right, 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 left, right. Beautiful. A little faster. Right, left, 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 right, left. One more time. Right, left, right, left, right, left, right, left, right, left. Beautiful. Okay, bueno, bueno. Okay, now we're going to do the same song, except we're going to add a shake on the upbeat. Ahora vamos a hacer la misma canción, excepto que vamos a añadir un shake, esto, en el tiempo arriba. And let me demonstrate. Y lo voy a demostrar. Uno más. I just say it one more time. Una vez más. Uno vez más. So, watch. Left,
right, left, right, left, right, left, right, left, right, left. Okay? Okay. Ready? Left, right, 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 right, left, right, left, and relax. Left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right. Just play without singing. Ahora solo toca sin cantar. And listen to the rhythm. Y escucha el ritmo. And look into the center. Mira al centro. Don't forget to breathe. No olvides de respirar. Now close your eyes Ahora cierra los ojos. and listen. Siente el movimiento de nuevo. One more time. Una vez más. Beautiful. Muy bien. Good. Shake out your hand. Sacude las manos. Now, see, we've taken it one step at a time, and we've developed the skills. The first skill you need to do, the passive, the huevos, is to be able to move between your own hands. Okay? La primera capacidad que necesitas para pasar, hacer este pase es de poder pasar luego de una mano a otra, mover tus propias manos. So, and this is true regardless of who we're working with. Y eso es verdad sin importancia de con quién estás trabajando. As you can see, many of us, even me, drop the A. Puedes ver que muchos de nosotros, incluso yo, se le cae luego. So it's important to remember that and not think that it's too simple. Es importante recordar esto y no pensar que es demasiado fácil. Simple. All of this has to do with developing new neurological pathways. Esto tiene que ver con el desarrollar nuevos caminos de las neuronas. And a lot happens between moving things from left to right. Y muchas cosas ocurren cuando mueves cosas de derecha a izquierda. I like to think of it, and a lot of what we're going to be doing, and I hope that you'll see this, is that I like to think of it as balancing and moving the energy between the different sides of the body. Me gusta ver este tema como hacer un equilibrio de la energía de derecha a izquierda en nuestro cuerpo. Okay. Uno huevos. Left hand. En la mano izquierda. Right hand out. Now, I'm going to give you some verbal cues. Os voy a dar unas claves verbales And with the motions, con el movimiento and just watch. y vais a mirar solo. So it goes, take one, pass one. Coge uno, pasa uno. Coge uno, pasa uno. Say that with me. Coge Coge esto. Uno, pasa uno. So just practice. Practica. Pasa Uno. Coge uno, pasa uno. That works. funciona. Pasa. Okay, good. Good. Stop. Now let's try it. So we'll actually do what we say. Ahora vamos a probar y hacer realmente lo que decimos. The
you'll notice this throughout the day. When we start, go ahead and say it out loud. Vas a darte cuenta esto durante el día. Cuando empezamos, empieza siempre por decirlo en voz alta. Again, this works on an outer and an inner level. Eso funciona a un nivel externo y a un nivel interno. Your voice comes out and it hits your ears. Tu voz sale y la oyes. Also, thinking the words and the actual saying it helps you do the motion and the rhythm. También el pensar las palabras y en el hacerlo te ayuda a que se manifieste. The common international principle of this is that in Africa there's a saying, if you can say it, you can play it. La base internacional común de esto es que, por ejemplo, en África dicen que si lo puedes cantar, lo puedes hacer. And the second part of it is if you can walk, you can dance. Y la segunda parte de esto es si puedes caminar, puedes bailar. So we'll start by always saying things to help us kind of remember, and then we can drop the words once we get the rhythm. O sea que siempre vamos a empezar diciendo las cosas y una vez que ya lo tengamos lo dejaremos las palabras. Left hand. Mano izquierda. Okay. Coge uno, pasa uno. Coge uno, pasa uno. Coge uno, pasa uno. Coge uno, pasa. A little faster. Coge uno, pasa uno. Coge uno, pasa uno. Coge uno, pasa uno. Coge uno, pasa uno. That word. Palabras. And look into the center. Mira en el centro. Move together. Nos movemos juntos. And don't be afraid to laugh. Y no tengas miedo de reírte. Because it looks very silly. Porque si no parece tan estúpido. One rápido. ¿Más rápido? Relax. Relájate. And rumble. Okay, if you don't have any, raise your hand. Si no tienes ningún huevo, levanta la mano. Nada más te Ahora, si podemos pensar en alguna canción así fácil de recordar que todo el mundo conozca, para cantarla con este ritmo, ¿alguien se le ocurre alguna? No, en español. Well, we can do one in English, but I thought that we should do one in Spanish. Por eso queremos que hacer una en español. But yeah, I do things like I've been working on the railroad, row your boat. But that works? ¿Eso funciona? That works? Cantar va sin cesar, y el eco del del va, y el repite su cantar. Cucú, cucú. Oh, muy bien. Okay, so let's get started. Let's get started with Okay, uno. Pasa uno. We'll get started with that. Empezamos con el coge uno, pasa uno, And then we'll stop saying it. y después paramos de cantarlo, And then you will start the song. y entonces tú empiezas con la canción. Okay? Oh.
that was really funny because I heard somebody laugh, you know, and I couldn't figure out why. I was like, ah! Eso ha sido divertido porque he oído a alguien reír y no entendía por qué, pero de repente yo... Ha seguido por la risa. Okay, so everybody up. Bien. Let's see. Great song. Una canción preciosa. Okay. In my work, especially in these workshops, I focus more on the intuitive, creative, improvisational process. En mi trabajo, especialmente en este taller, yo me enfoco más en el proceso intuitivo y creativo. And not so much on learning ethnic drumming techniques. Y no tanto en aprender técnicas de ritmos étnicos. So, if you came expecting to learn ethnic drumming techniques, I apologize. O sea que si has venido a aprender ritmos étnicos, os pido perdón. And ask that you let go of those expectations. Y espero que dejes partir esas expectativas. And you'll have a great time. Así te lo vas a pasar muy bien. Okay, so now we're going to start. The first instrument that we all have is our voice. El primer instrumento que todos tenemos es nuestra voz. And in playing music together in a group, what we have to do is learn how to listen with our ears. Y al hacer juntos música, la primera cosa que tenemos que aprender es a escuchar. And do what I find called finding our spot in the rhythm. Y hacer lo que yo llamo el aprender a encontrar nuestro sitio en el ritmo. And part of what is happening around the world now with rhythm and in music therapy in the United States and all over is that we're finding that we can use this process as a metaphor for group communication. Y parte de lo que está ocurriendo ahora en Estados Unidos con este trabajo es que estamos aprendiendo a que esto sea como un símbolo para la comunicación entre los grupos. Okay. So if we had all of us standing in a room and we were all talking like this, and we were all doing that at the same time. Si estamos todos de pie aquí en esta habitación y empezamos a hablar todos de esta forma que he hecho a todos a la vez, how much communication do you think would happen? ¿cuánta comunicación vamos a tener realmente? ¿Pensáis vosotros? Very unusual. So, in all these things that we're going to be doing, I ask you to consider using silence as much as you use sound. O sea que en todo lo que vamos a hacer ahora yo os apoyo a que utilicéis el silencio tanto como el sonido. Okay. And the first rhythms that we're going to work with today are using our voices. Los primeros ritmos que vamos a utilizar hoy va a ser a través de la voz. Okay. And as we go through the day, I will be demonstrating what we call group facilitation techniques. Y a través del día yo demostraré lo que llamamos técnicas para facilitadoras de grupos, ¿no? Para gente de una... And a lot of these techniques come from a gentleman, his name is Arthur Hall. Muchas de estas técnicas vienen de un señor que se llama Arturo Hall. Yeah, Arturo Hall. And he's a wonderful facilitator, teacher of mine, and he travels around the country in the United States working with people who work in corporations. Él es un maestro mío y trabaja en todos los Estados Unidos y trabaja con
how to work together better as a group. Y enseña a estas corporaciones cómo trabajar mejor juntos, cómo funcionar mejor juntos como grupo. So I like to acknowledge my teachers. O sea que a mí me gusta darle las gracias a mis maestros. Proper respect. Es el respeto adecuado. Okay. So we'll begin by using our voices. Vamos a empezar utilizando nuestra voz. And I have a couple signals I want to show you. Y hay unos cuantas señales que os quiero mostrar. So I'll come into the middle, Voy al centro and as we're all making our sounds, y mientras que todos hacemos nuestros propios sonidos, then I'm going to listen to the whole song. yo voy a escuchar a la canción que formamos. Okay? And then I will go around and I'll pick a few people. So if I walk up to you and I'll go like this. So this signal means keep going. Y yo voy a ir a la gente y elegir a algunas personas y le voy a hacer así, y este signo quiere decir sigue con lo que estás haciendo. So yeah, if I point to you and I say keep going, that O means sea que te apunto y hago esto y quiere decir sigue. you keep going. And then so I'll pick out several people that I will have told to keep going. Y voy a elegir algunas personas a quien ya he dicho sigue, Then I'll count 4. y después cuento 4, This means stop. y esto quiere decir para. So this means stop. So I will have picked several people. Habré elegido algunas personas, Count 4. he contado 4, Boom. And then everybody else that I haven't told to keep going will stop. y en ese momento todas las personas a quien le he dicho de parar, paran. A quien no le he dicho de seguir, paran. And then we'll listen to that song, that one song that we call it a sound sculpture. Y vamos entonces a escuchar a ese sonido y le llamamos una escultura de sonido. Then I'll bring everybody back in. Y después empezamos otra vez todos, como yo os lo diga. I will do it one more time. Lo haré otra vez And then I'll ask other people to come in. y luego le pediré a otras personas que entren And you can use my signals, y podrás utilizar mis señales or you can make up your own signals. o puedes inventar tus propias señales. Make up a sound sculpture. Absolutely, yes. ¿Habéis entendido? Okay. So, I'm going to start a simple pulse on the clave. Voy a empezar con una pulsación en la clave. Everybody move your feet. Todo el mundo mueve los pies. Listen to the pulse. Escucha la pulsación. And then when you feel
Muy bien.
say? No, no. Work outside. Oh, tell them we will. Lo haremos. We will. Good. So feel. I like to ask people, this creates energy. Quiero que sepáis que esto crea energía. So feel it for a minute, because that's part of the beauty, because it's still here. If you close your eyes, you'll be able to still hear it and feel it. Así que tómate unos momentitos para sentirlo, porque esto hace parte de la belleza. Cierra los ojos y siente. So, would it be okay with everybody if we took a short little break right now? ¿Está bien para todos si hacemos una pausita ahora? Take a little break. But before we do, I'll talk a little bit about working inside and outside. Antes de que hagamos la pausa, voy a hablar un poquito acerca del tema de salir fuera. I really like to work both inside and outside, A mí me gustan las dos cosas, trabajar dentro y fuera. and accessible. Te puedes sentar de forma que tus rodillas estén accesibles, porque vamos a hacer estas cosas. Okay, and this is an easy song. Esta es una canción fácil. These songs are called niguns. Estas canciones se llaman niguns And they come from Poland. y vienen de Polonia. And the Hasidic Jews Y los judíos ascéticos Jews during the time of the pogroms, y durante los pogroms, when they were under severe persecution and their religious freedom was being restricted. cuando estaban bajo percusión y cuando sus Percussion. During the time of their percussion. mientras la percusión para ellos, persecución, y cuando sus rituales religiosos estaban totalmente escondidas, They were not allowed to pray in public. no tenían derecho para rezar en público. So they made up these songs that were very, very beautiful, but the words were just like nonsense syllables. Inventaron estas canciones que eran muy bellas, pero que la letra eran sin sentido, sílabas sin sentidos. And so they were able to walk in public and sing these songs, thinking about God. Así que podían ellos estar entre los demás, entre las demás personas, y cantar estas canciones y en la mente pensar en Dios. Y conectado. And all connected. And be all connected. Y estar todos conectados. Without getting in trouble. Sin tener problemas. Right, okay. So, what we're going to do is everybody put your hands on your knees. ¿No habéis entendido bien? ¿El nombre de este tipo de canciones? Can you repeat the name of the song? Oh yeah, we'll get to that. Después. The name of the song is Haida. Haida. But first I have to teach you this movement, Pero primero es lo que sea este movimiento. and then we'll add the song to the movement. Y después añadiremos la canción. Okay. So this is a Orff Schulwerk technique. It's called Orff Schulwerk. Eso se llama Orff Schulwerk. There shouldn't be a translation. No se puede traducir, es un nombre. Orff Schulwerk is a German music education technique. Offshore es una técnica Austria, German. que viene de Austria o Alemania, Where they use percussion instruments and rhythm, and this is called a patchen. eso se llama patchen. So, watch. Mira, The verbal cue, let's see, let me talk to her for a minute. The verbal, me va a hablar un momento aparte. the verbal cues are mine, cross, mine, and then for neighbors I have abbreviated to say nays.
say it with mine. Like my needs. Mío. Mine en el sentido de mis rodillas. Mías tuyas. Mías hay dos. Yo diría yo. Suyas. Yo. No. Mías, cruzos, tuyas. Mías. Un momento. Listen. Míos. Míos. Okay, so now let's all say that together while we do it. Lo vamos a decir todos juntos. ¿Tuyas mejor que suyas? Sí. Tuyas. Suyas. Son dos. Tuya más fácil Okay? So, let's do that and say it. Vamos a hacerlo y decirlo. Same principle. By saying the words of what we're doing, it helps us learn it better. Es la misma técnica. Al decir lo que estamos haciendo, lo hacemos mejor. Okay? So, Mías, cruzo, mías, tuyas. Mías, cruzo, mías, tuyas. okay, un momento. So, in working together as a group, this is part of what happens. When you go like this, you need to work out with your neighbor who goes up and who goes down. Esto hace parte del trabajo de grupo, que cuando haces así tienes que solucionar con tu vecino quién va por encima y quién va por debajo. Okay? So, this is where the group process and where we, again, can use this as a metaphor for communicating with other people. Aquí es cuando vemos el proceso del grupo y lo podemos utilizar como una metáfora para la comunicación dentro del grupo. All very simple principles, but become really important and help us when we're working with people, help them learn how to work together better with other people. Son todos temas, principios muy sencillos, pero que cuando estamos en el grupo nos enseñan a cómo ser más eficaces, más eficientes en trabajar juntos. Yeah? Okay. Ready? ¿Listos? Mías, cruzo, mías, tuyas. 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 Mías, tuyas, mías, cruzo, mías, tuyas. 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 Ahora lo hacemos sin cantarlo. And listen to the song. Y escucha la canción. Let's slow it down a little bit. Un poquito más despacio. Hi,
Después. Hi-da, hi-da, hi-diddy-di-da, hi-da, hi-da, hi-da. Hi-da, hi-da, hi-diddy-di-da, hi-da, hi-da, hi-da. Un más, right? Una vez más. Una vez más. Una vez más. Otra vez. Otra vez. So when we sing a song, we sing that part 2 times. Cuando cantamos la canción, esa parte la decimos 2 veces. Okay, but let's practice it one more time. Vamos a practicar otra vez. So listen. Escucha. Hi-da, hi-da, hi-diddy-di-da, hi-da, 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 hi-diddy-di-da, hi-da, hi-da, hi-da. And this is the second part of the song, Y ahora viene la parte segunda, which we also do 2 times. que también hacemos 2 veces. Hi-da, hi-diddy-di-da, hi-da, 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 hi-diddy-di-da, hi-da, hi-da, hi-da. And then the second time, the last note is different. Y la segunda vez, la última nota es distinta. Hi-da, hi-diddy-di-da, hi-da, 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 hi-diddy-di-da, hi-da, hi-da, hi-da. So now let's try the whole second part all together. Vamos a probar la segunda parte todos juntos. And all together. Ready? Hi-da, hi-diddy-di-da, hi-da, 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 hi-diddy-di-da, hi-da, hi-da, hi-da. So each part. Cada parte 2 veces. So let's start with this. Esto. En español. En español. Ready? Mías, fruto, mías, tuyas, mías, fruto, mías, tuyas, mías, fruto, mías, tuyas, mías, fruto. Now just do it. Ahora solo sin hablarlo. Hi-da, hi-da, hi-diddy-di-da, hi-da, 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 hi-diddy-di-da, hi-da, 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 hi-diddy-di-da, hi-da. Now look into the center Mira el centro. and do our trick. Okay, look into the center and become aware of everybody moving together. Y mira al centro y la conciencia de todos moviéndonos juntos. See, in a circle there is no one point that's more important than any other point in the circle. En el círculo no hay un punto que sea más importante que el otro. We are all equal. Somos todos iguales. See? Bien. Yes. Okay. So now, looking into the center and moving together, let's begin to sing the song again. Y ahora al mismo tiempo que miramos al centro y nos movemos todos juntos, vamos a empezar de nuevo la canción. Hi-da, hi-da, hi-diddy-di-da, hi-da, hi-da, hi-da,
because, well, I want to ask a question to everybody. Are there, how do you take care of your older people in Spain? Quiero preguntaros una cosa. ¿Cómo cuidamos a las personas mayores aquí en España? ¿Qué hacemos con ellos? Do they stay at home with their children, or do they go to hospitals, nursing homes? ¿Las guardamos en casa o bien van al hospital o sí, asilos? Hospitals? Bueno, hay de todo. Bueno, hay de todo. Completamente en mi casa no. De todo hay en la vida. Them in the home with the family. Yeah. En mi casa hay una señora que tiene... No, hay países en los que Well, this is like dancing. Esto es como bailar. Okay, and but sometimes when people are in wheelchairs or they've lost the mobility of their legs, one of the beautiful thing about folk dancing in groups is that synchronicity you get from the movement. And so I wanted to come up with something that would give people that feeling, even though they weren't able to move in a circle. Para algunas personas que tienen algún problema motor o que están en sillita de ruedas y no pueden participar en lo que es el placer de bailar juntos en danzas folclóricas, este tipo de trabajo les puede conectar con esa sensación. So can you see how that would give them that feeling? ¿Podéis comprender cómo pueden ellos conectar con esa sensación? Yeah. I'm working with drug addicts and drug people with substance abuse problems. Yo trabajo también con drogadictos que tienen problemas de toxicomanía. They will often find it very threatening to move. Y muchas veces para ellos les parece muy amenazador el hecho de moverse. Yeah. Have you had that experience? ¿Tú has experimentado eso? Sí, de hecho muchas veces hay, no sé cómo, a nosotros trabajar así. Right, and so this is like a first step. O sea que esto es como un primer paso. And what happens is we all have boundaries, Es como que todos tenemos fronteras, physical boundaries. hay fronteras físicas. And so when we do this, we're all okay with that. Cuando hacemos esto, todo el mundo se siente bien con esto. Okay? But as soon as we do this, Pero en cuanto que hacemos esto, some people go, whoa! algunas personas dicen, oh, Either by me having to do that, incluso cuando lo hago yo, or by being touched by other people. o cuando son tocados por otras personas. And so it sometimes can become a therapeutic issue to work with those boundaries that we have. Y muchas veces se convierte en un tema terapéutico de trabajar con estos límites, con estas fronteras que tenemos. Does it make sense for some people who are doing work, like working with people? Para las personas que aquí trabajáis con otros, ¿comprendéis esto? ¿Qué significa esto? Yeah. Sí, de hecho, no sé si es momento de decir o no, yo tengo una niña dentro del aula de plurideficientes que tiene este problema a la hora de emitir su voz, que tiene capacidad orgánica de emitirla, ella siempre tiene mucho miedo a emitirla, o sea, ella habla muy poquito. And that's the same, it's a different aspect of the same thing that I'm talking Sí, about. es un aspecto diferente de la misma cosa de la que estoy hablando. Y también es que también ocurre con lo físico, ¿no? O sea, el acercamiento físico ella siempre lo ha rechazado nunca, tenía pues ningún tipo de contacto con la piel y ahora llevo 3 años con ella y ahora en este momento no emite voz o no quiere emitir voz, pero sí tiene acercamientos físicos, de hecho se acerca y te abraza si quiere que de alguna manera contacte con ella a nivel escénico por lo menos. Un momento.
if I was working with somebody like that child, Si yo trabajase con alguien como esta niña, instead of, en vez de hacer esto, so that the touching, maybe use sticks. pues lo haría con los palillos. And then, you see, stick instead of, El palillo en vez de, as a first step. como primer paso. And then slowly you might be able to take away the sticks. Despacito igual puedes quitar luego los palillos. Does it make sense? ¿Entendéis eso? Yeah. Always want to be thinking about who we're working with. Siempre queremos pensar en las personas con quien trabajamos. And it's good to have a goal, set a goal. Está muy bien tener un objetivo, But sometimes we have to get there very slowly. pero algunas veces llegamos ahí muy despacito. And we have to use our creativity to figure out how to get there. Debemos utilizar nuestra creatividad para encontrar formas de llegar ahí. Yeah. Good. Any other? This is part of what I want to spend today doing is talking with you about the people you're working with and seeing if together we can figure out how to adapt what I'm showing you so that you can really go back and use it. Esto hace realmente parte de lo que quiero hacer hoy, ¿no? O sea, que podáis hablar de algunos casos que tengáis, ¿no? Y que podamos adaptar lo que yo estoy haciendo aquí a esos casos. So any questions that come up or things you're thinking about, please don't be shy. O sea, que cualquier pregunta que tengáis, no seáis tímidos. So gracias. Yo tengo una... mi madre sufre de Parkinson y he leído que Parkinson tiene buena... Right. ¿Cómo le puedo yo... Okay. Now, later on in the afternoon, I'm going to be showing some video examples of that I have from my clinical work with persons who have Alzheimer's and Parkinson's disease. Después, por la tarde, voy a pasar un vídeo del trabajo que hago con casos clínicos con gente que tiene Parkinson y otras enfermedades similares. But to talk about it a little right now. Pero para comentar un poquito ahora. In general, persons who have, how many people know what Parkinson's disease and Alzheimer's disease is? ¿Cuántas personas saben lo que es la enfermedad de Parkinson? It's Alzheimer's. Yeah, how many? No. Bueno. Okay. We'll spend a minute and talk about it now because it's a very good question, and I know that this is one of the reasons that you came today. Vamos a pasar un momentito ahora hablando de ello porque es una pregunta muy buena y yo sé que hace parte de por qué habéis venido aquí. And this is one of my areas of expertise. Y esto es una de mis facetas de experto. Yo soy experto. For the last 7 years, what I did at my last job was conduct research on how to use rhythm with people who have severe dementias. En los últimos 7 años lo que he hecho es investigación acerca de cómo utilizar los ritmos para personas que tienen enfermedades graves. So, Parkinson's and Alzheimer's are both diseases that affect different parts of the brain. Así que Parkinson y Alzheimer's son enfermedades que atacan a partes del cerebro. Right. Parkinson's affects the part of the brain, the lower part of the brain that affects our motor movements. Parkinson ataca a la parte del cerebro que lleva toda la parte motora. Whereas Alzheimer's affects the upper cortex, which affects our verbal cognitive abilities. Y la otra afecta a la parte superior del córtex que tiene que ver con
la expresión verbal y toda la expresión cognitiva. y toda la parte cognitiva. Yeah, our thought process. Y todo lo que es el proceso de pensamiento. So whereas there are some similarities, even within those two diseases, there's big differences in how you can use the rhythm to help people. Y aunque haya muchas diferencias entre las dos enfermedades acerca de cómo puedes ayudar a la gente, sí tienen similitudes. Okay. So with Parkinson's disease, there's great difficulty in moving the muscles, correct? En la enfermedad de Parkinson hay muchos problemas en mover los músculos, ¿sí? Right? And so what we do, and we'll be working with, you can do things with the eggs. Puedes hacer cosas con los huevos. And this is your father, Padre? Mother. Even. Is this okay with everybody? We're talking about this? ¿Todo el mundo está de acuerdo en que hablemos de esto? So it's very effective to do this stuff one-to-one. Es muy eficaz el hacer este trabajo uno frente a otro. And so it's a beautiful thing for you to be able to do with your mother or your father. Y es una cosa preciosa que lo puedas hacer con tu padre o tu madre. So let's say we wanted to use claves. Vamos a utilizar las claves. Okay. And you can sit down. And so take the clave here. Yeah, let's come out here. So with Parkinson's, they're probably holding them and going like this, right? Probablemente con Parkinson están haciendo esto. Or something, right? O algo. So what we want to do is there's an inner struggle for them to be able to stop that, I guess. Para ellos, yo supongo que hay como una lucha interior en la que quieren absolutamente parar esto. But they can't because that part of the brain is almost like spasming. Pero no pueden porque esa parte del cerebro está como en espasmos. You're really good. Okay, so what we can do with rhythm is something that we inherently crave. Rhythm is something in our lives that we naturally are attracted to. El ritmo es una cosa que en nuestra vida nos atrae por naturaleza, por instinto. If you think about it, the heartbeat in the womb was the first thing that we heard as a human being. Si lo piensas, el ritmo cardíaco es lo primero que hemos oído cuando estábamos en el útero. There have been many studies done where they've taken newborn babies and taken them away from rhythmic stimuli. Han hecho algunos estudios donde han cogido bebés chiquitines recién nacidos y les han alejado de cualquier tipo de ritmo. And they become very disruptive. Y eso los ha vuelto muy perturbados. Eso. Okay, so the point is that there's the structure that rhythm provides and meter is something that we really respond to and almost crave. We need it. Así que la estructura que trae el ritmo es algo que realmente necesitamos, anhelamos. So when you're working with your mother, Cuando trabajas you con tu can use madre, sticks. We'll try a couple different things. Just going like this. puedes utilizar You palillos. just
and give her that steady, predictable tempo. Y le vas a dar ese tempo siempre igual y predecible. Ella puede predecir. And it's not going to work right away. Y no va a funcionar de repente. But if you do it every day, there will become a familiarity with what you're doing. Si tú lo haces todos los días, ella se va a familiarizar con esto. And her brain will be able to grasp onto the predictability. Y su cerebro va a ser capaz de responder a ese ritmo. And you can sing a familiar song that she was familiar with in her youth. También puedes cantar una canción muy familiar que ella haya cantado cuando era joven. Okay? So let's say you do this and it's too difficult for her. Por ejemplo, vamos a pensar que haces esto y es demasiado difícil para ella. What would you do to break it down to a simpler form? ¿Qué puedes hacer para reducirlo a algo más sencillo? Any ideas? Only one hand. Okay, only one hand. What else? ¿Qué más? Her hand doesn't move and just receive the beats. So yeah, that's right. You can just repeat the beat. Okay, we're breaking it down even simpler. What else? ¿Qué más? Sonido con el aire. Breathing. Very good. These are good ideas. What else? Muy buena idea. I'm making you think. Os hago pensar. What about this? ¿Y esto? Simple touch. Un toque sencillo. This might be the place that you would start. Quizá puedes empezar ahí. The whole idea is to re-educate their body. Todo el concepto es de volver a educar su cuerpo. To something that through the disease they've forgotten. A acercarla a algo que a través de la enfermedad haya olvidado. Okay? Yeah. So doing just simple, it doesn't have to be. Okay? It's the simple. Remember earlier in the day I said we're going to be exploring the pulse. ¿Recuerdas que antes os he dicho vamos a explorar la pulsación? The pulse is it's important for everything we're talking about. La pulsación es importante para todo de lo que hablamos. And that's why I'm dedicating my work to study how we can better get involved and manipulate the pulse. Por eso yo dedico mi trabajo a cómo podemos utilizar la pulsación. So, okay. So you could use sticks. Puedes utilizar palillos. Huevos. Same thing. With Parkinson's, you'll put these in their hands and they'll go like this. Right? So here. So you put them in your padre. Put them in your hands. See, and when you sit like this, it's beautiful because you're close, you're making eye contact. Y es bonito cuando te sientas así porque estáis cerca y tenéis contacto de ojos. I will often sit in a chair so that our knees are touching. Y es mejor sentarse en una silla para que las rodillas se toquen también. So here, let's turn around this way now for this group. Vamos a ponernos a este sentido. Yeah. So the human contact is very, very important. El contacto humano es muy, muy importante. And not just with your parents, but now talking about working with everybody. Touching, loving touch is very, very healing. No solo con los padres, sino con cualquier grupo, el contacto físico es muy amoroso.
So, but back to your padre. Put the huevos in there. And so they're going to go like this. Okay? But you take a hold of their hands. Tú coges sus manos. Just do it nice and slow. Helps them feel the pulse. And again, try singing a song. Y también puedes cantar una canción. Or you could go. Right? See? Okay. That provides some structure and helps re-educate their muscles. Eso trae una estructura y les ayuda a volver a educar sus músculos. So the thing to remember is, like I said before, this is not gonna it's not gonna cure Parkinson's. Bueno, primero, esto no va a curar un Parkinson. But and it could take a couple months of doing this. Y puede ser que te tome unos 2 meses de hacerlo. And when you first start doing it, you want to do it for short periods of time. Cuando empiezas a hacerlo, lo haces durante un ratito corto And then build up. y vas añadiendo. But I guarantee you, you'll see in the video examples this afternoon, over time, this begins to sink in. Pero os garantizo, y lo vais a ver en el vídeo de esta tarde, esto al final se absorbe, la persona lo absorbe. And what we say is, the benefits of it is that we feel that it improves their quality of life. Y el beneficio de esto es que hemos visto que mejora la calidad de vida. Okay, and that's our goal. Y eso es nuestra meta. So we have huevos. Huevos. Then you can take a drum. Actually, whose drum is that? Coge un tambor. ¿De quién es ese tambor? Is that a Glenn Gillette's Bowron? Is it big? Big Bowron? Muy bien. This is my favorite Remo drum. Esto es mi tambor de favorito. No te importa, pero chulo. This is my favorite Remo drum. I love it. Este es mi tambor Remo preferido. But you could do this with this size. No lo puedes hacer con este tamaño. But you sit facing the person and you place this on their knees and your knees. Te sientas enfrente de la persona y lo pones encima de vuestras rodillas. We were much more feel it Lo sientes. in your body. Lo sientes en tu cuerpo. So again, working with somebody, you would just start doing this. Así es, cuando trabajas con alguien, empiezas y haciendo solo esto. And you might have to do this, E incluso igual tienes que hacer así. giving them some physical cues.
Good. I'm really glad you brought. Is this your drum? Oh, I'm really glad you brought it. Estoy muy contento que la hayas traído. Do you know Glenn Valdez? ¿Conocéis a Glenn Valdez? This is a technique of his. That I'm learning. I haven't done this in a while. Finger snaps. Have you learned any of this? We'll play more later. Tocaremos más después. Okay, so they're very durable. They're very durable. Now we're going to begin to work with some of our names. Ahora vamos a trabajar con algunos de nuestros nombres. And this is a continuation of learning how to use words to help people integrate rhythms. Y esto es la continuación de cómo utilizar las palabras para que la gente integre ritmos. Okay? And so, what we do, well, there. I'm going to put this right here for now. Pongo esto aquí un momento. So, sticks up is a polite way to sing. Esto es una forma educada de decir callados. And it works every time. Y funciona cada vez. Right? Okay. I want to, since we just got these out, I want to talk about the paddle drums for a minute. Ya que los hemos sacado ahora, quiero hablar de estos tambores. Did you notice there's a thing for a drum key on the side? Si veis aquí, está esta cosita. Okay. So this is a very interesting instrument. It's called a paddle drum. Es un instrumento muy interesante, se llama el tambor paddle. Yeah. And it comes from a toy in Italy. Y esto viene de un juguete de Italia. A beach toy. Un juguete de playa. Okay. And what you can do with these, if you get like Nerf balls, you know Nerf balls? Foam light foam balls. Sí, ¿sabes esas pelotas muy ligeras de playa? Not a tennis ball. Pero no como las de tenis, ¿no? Yeah. De espuma. Yeah, tennis balls be too heavy. Eso sería demasiado pesado. So foam balls, and you can play all sorts of games with them. Puedes jugar cualquier juego con ellos. Okay. This does not tune the drum. Esto no afina el tambor. The head, turn it around this way. Ponlo así. You'll see that there's a head and it pops in and out. It can come in and out. Okay? So, see, it's just a little frame drum. Es un tambor con cuadro. Okay? But then what you do is, so sometimes these are called pre-tuned drum heads. They're not tunable. Estos tambores no se pueden afinar. Okay, and so sometimes they will lose their tune. Algunas veces pierden su afinación. And that's why the head is replaceable. Y por eso esto se reemplaza. Okay? So this is used to tighten it so that when you hit the tambor, it won't pop out. Esto está hecho así para cerrarlo más, para que cuando pegues no se caiga. But you must be careful to not tighten it too much. Pero tienes que tener cuidado de no apretarlo demasiado.
or the metal rim will break. porque si no la parte metálica esta se rompe. So, often when they're brand new, Así que algunas veces cuando son nuevos they're not tight enough. no están bastante apretados. So I'm going to pass this drum key around Así que voy a pasar esta llave and turn it 2 times y lo puedes dar 2 vueltas just to make sure that it's tight enough. para asegurarte de que está lo suficientemente apretado. And while we're doing that, everybody just kind of explore your drum and then we'll get started again. Y mientras que hacemos esto, cada uno puede ir explorando su tambor y después empezamos. So you can do it with your hands Lo puedes hacer con tu mano or a mallet. o con el palillo. And clockwise. Y esto lo haces en el sentido de las agujas del reloj. 2 veces. Anybody need a marker?
feedback we get from our musical behavior. Es un feedback inmediato de nuestro comportamiento músico. Okay. Now the other way to get the vibration is to hold it over a part of your body. Everybody try that. Otra forma de conseguir esa vibración es de ponerlo encima de una parte de tu cuerpo. Podemos probarlo. Here, I'll tell you what. Everybody turn to the right. Todo el mundo se gira hacia la derecha. And play it along the back. Make sure you keep away from their head. Keep away from their head now. Iba a decirle no hacerlo sobre la cabeza. Cuando trabajamos con gente como vuestros padres, esto es otra forma, ¿no?, de hacerlo sobre el cuerpo, o también que ellos tengan el tambor y tú tocas. And with children and other types of people, this is another way to open the door to the boundaries, personal boundaries. Y con los niños o con otro tipo de persona, esto es otra forma de abrir las fronteras. Incluso, quería decir, porque como en habla mía es plurideficientes, tuve en una ocasión un niño que era sordo o por lo menos con pocos restos de oído y tenía posibilidad de hacer este tipo de cosas con ellos. With deaf, wonderful, because they feel the vibration. Y era la única forma de recibir. Con los sordos es maravilloso porque sienten la vibración. Era la única forma de recibir el sonido en modo físico.
Absolutely. If you don't, Pero también me veo muy limitada en todo ese tipo de cosas. O sea, no soy capaz de pensar en más cosas para llegar a eso. well, ask her, are you feeling like you're getting some ideas from this? ¿Tú sientes que ahora estás recibiendo ideas? Sí, claro que sí. De todos modos, pienso que se acaba el campo a la hora de luego poner en marcha cosas, porque un curso escolar tiene mucho tiempo y aunque programe Every day. actividades, las actividades se quedan pequeñas siempre. Okay, and now we're going to start developing some ideas. Ahora vamos a desarrollar otras ideas. Okay. So we're going to work with our names, not Vamos a trabajar con nuestros nombres. numbers. And there are many ways to use our names. The first thing that we're going to do, because usually we're working in small groups. Hay muchas formas de trabajar con los nombres y normalmente trabajamos en grupos pequeños. So what I'd like to do is have one person at a time say their name and then play it on the drum, play the rhythm of their name on the drum. Quisiera que una persona a la vez diga su nombre y toque el ritmo de su nombre sobre el tambor. And if you need help coming up with a rhythm, then I'll help you find a rhythm. But most of the time, a rhythm will come naturally from the way you say your name. Y entonces, si necesitas ayuda, yo te puedo venir a ayudar con un ritmo, pero en la mayoría de los casos hay un ritmo que va a nacer naturalmente de tu nombre. Okay? And then I want us all to play the rhythm of your name for a short time. Y quiero que todos nosotros toquemos durante un tiempito el ritmo de tu nombre. What I'd like to do is not go all the way around the circle because we only have a short time together. Y no quisiera hacerlo con todos porque solo tenemos un tiempo limitado. Is that okay with Está bien con everybody? vosotros, Okay. But just to give a demonstration. pero solo para dar una pequeña muestra. And then we'll move on to the next step of using names. Y luego haremos la otra forma que uso para trabajar con los nombres. So before we start, words are very powerful. Antes de empezar, os quisiera decir que las palabras son muy poderosas. We all have experiences, at least in America, in our families, where words can be used to create very negative states. Tenemos todos la experiencia, al menos en Estados Unidos, de situaciones en que las palabras se utilizan en las familias para crear situaciones muy negativas. Do you know what I'm talking about? ¿Entendéis de qué hablo? No? Oh, Well, no. If a child does something and the parent says, "No, you dumb." Por ejemplo, si el niño hace algo y los padres dicen, no, estúpido. Okay, and that for that child, Para ese niño se pierda. very hurt, and it damages their self-image. Y eso daña a su imagen propia. Okay, but words can also be used to create very beautiful, positive states. Pero también las palabras se pueden utilizar para crear estados muy bonitos y positivos. Okay, on this weekend at the retreat on Saturday and Sunday, we're going to be working with rhythm in a more meditational way. Este fin de semana vamos a utilizar el ritmo de una forma más meditativa. And we'll be exploring deeper the power of creating graceful states through our thoughts and our words. Y vamos a explorar el estado de ir a espacios de gracia a través de nuestras palabras. Okay, but where we can start is by using our names, often through our life experiences. Many of us will have a poor self-image. Y muchas veces a través de nuestra experiencia de vida, muchos de nosotros tenemos una imagen
muy pobre de nosotros mismos. So it can be a very positive, affirming experience to have everybody in a group saying your name. Así que puede ser una experiencia muy positiva de tener a todo un grupo tocando tu nombre, diciendo tu nombre. Right? Sí. Yeah. So that's what we're going to start with. That's the principle behind what we're doing here. Esto es el principio antes de hacer lo que estamos haciendo aquí. It's another way to get to know each other. Es otra forma de conocernos. Okay. So, say your name. ¿Y tu nombre? Your full name. Total. Surname, Yes. todo, sí. With surname? His name yeah, so for me, Barry Allen Bernstein. Let's do that. So I will say it, then I play it, and then you all play it with me. Voy a decir mi nombre, lo voy a tocar y luego lo tocáis todos conmigo. So Barry Allen Bernstein. 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 So just for a short time. Durante un tiempito corto lo hacemos. Okay. ¿Has visto el efecto de cambio que ha tenido su cuerpo cuando hemos hecho eso? She was smiling. Huh? She was smiling before already. But different. Well, but she started glowing. There was a change. Pero ha empezado a brillar, ha habido un cambio. Good. She's red. Con todo tu nombre completo. Yolanda Urquiaga Trabanco. Very interesting names in Spain. Nombres muy interesantes en España. So, go ahead and say your name again. Yolanda Urquiaga Trabanco. So say it over and over. If you say the name and you repeat it, a rhythm will evolve. Si dices tu nombre y lo repites, se va a crear un ritmo. Yolanda Urquiaga Trabanco. Yolanda Urquiaga Trabanco. You play. Yolanda Urquiaga Trabanco. Yolanda Urquiaga Trabanco. Sometimes the name is too long or too complicated. So you can just use part of the name. Like for me, I could just use Barry Bernstein instead of Barry Allen Bernstein, Barry Allen Bernstein. Algunas veces cuando el nombre es muy largo y complicado, puedes utilizar solo partes del nombre. But it's good to always try the whole name. Pero también está bien utilizar el nombre entero. Igual. Good, Yolanda. Félix Ballesteros. So now ask him to say it, repeat it until a rhythm. Y ahora lo repites hasta que un ritmo se cree. Félix Ballesteros Andrés. Félix Ballesteros Andrés.
Álvarez. Musicoterapia. Sí, le he preguntado que si se trabaja con el nombre de pila o se puede utilizar también otros nombres, porque yo tengo dos nombres. And my answer is there are no rules. Y mi respuesta es que no hay reglas. The object of this is to help people feel part of the group, and if a nickname is something that they're comfortable with, and will help create that by all means. Use whatever the person's comfortable with. La meta con esto es de crear un ambiente de grupo y que la gente esté integrada dentro del grupo, y si un apodo es lo que con lo que mejor ellos se sienten, pues adelante. Okay. How are we doing on time? Oh, good. Okay, so now what I want everybody to do is just take your paddle drums and put them off to the side of the room. Lo que vamos a hacer es que ahora cogemos el tambor y lo ponemos en un rinconcito. Okay, hold hands. Estamos las manos. Okay, good. And everybody take one step back. Vamos a hacer un paso hacia atrás. Okay, so this will be a little bit of a challenge, but we're going to do great. Esto quizá va a ser un pequeño desafío, pero lo vamos a hacer bien. And we may have to play with this. I'm going to ask for 3 volunteers, Vamos a jugar con esto. Voy a pedir 3 voluntarios, but we'll do them one at a time. lo vamos a hacer uno a cada vez. So now what we're going to do is we're going to begin to weave rhythms together. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a conectar los ritmos juntos. And I call these rhythm weaves. Y esto lo llamo el... Stump the band. Rhythm weaves. El tejer de los... La malla, eso, Right. la malla de ritmos, malla de ritmos. And this is where the beauty that we've come up with in humanity of playing percussion. In all the traditions, Africa, Brazil, Afro-Cuban, they begin to put the different parts together. Okay? Y esto es la belleza a la que hemos llegado en este momento en el planeta, de que todos los ritmos africanos, los afrocubanos y tal, se han empezado a juntar y a mezclar. Okay? We create polyrhythms. Y hemos creado polirritmos. Okay? This is, see, as a music therapist, I often will work with people who are not musicians. Como terapeuta, a través de la música, muchas veces trabajo con gente que no son músicos. In settings where I may not get to work with them for a long time. Sí. In different settings.
En formas que yo no tengo que trabajar con ellos en espacios de tiempo muy largos, no los vuelvo a ver. So my goal is to give them a successful music experience. Así que mi meta es de transmitirles una experiencia exitosa de música In as short a time as possible. en el tiempo más corto que pueda. So if I come in and I try to show them parts by counting, 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and. Si intento ahí llegar y empezarles a enseñar ritmos contando, Over their heads. pasa por encima de sus cabezas. And it becomes a very frustrating experience for them. Se convierte en una experiencia de frustración para ellos. So that's why I've developed this method of using language. Y así he desarrollado esta forma de utilizar idioma And to use the innate rhythms of the language and then putting those phrases together to create rhythms. y de utilizar el ritmo innato que hay dentro de las palabras para ponerlas juntas y crear estos ritmos. And it becomes very accessible for almost everybody. Y así se convierte en algo muy accesible para casi todo el mundo. Does that make sense? ¿Entendéis esto? Yeah. So we're going to try it with some of our names. Vamos a probar con algunos de nuestros nombres. Okay. So, first volunteer. El primer voluntario. Okay, so say your name very slowly. Not Just say your name. Full name. Okay, now, is Martinez your middle name? So say Vicente Martinez. Vicente Martinez. Over. Vicente Martinez. Vicente Martinez. Vicente Martinez. Vicente. Everybody say it. Vicente Martinez. Vicente Martinez. So what we're going to do now is we're not going to improvise. Vamos a hacer ahora es que no vamos a improvisar. We're going to accurately play the rhythm of his name by clapping. And so what we're going to so let's just say that. Y vamos a tocar el ritmo exacto de su nombre tocándolo. Okay? And the way we're going to do this is we'll start saying, and then say his name. Empezamos con los pies, luego decimos el nombre Then we'll begin to clap. y después con las manos. Then I'm going to ask you to stop saying the name Y os voy a pedir de dejar de decir el nombre and just clap it. y solo con las palmas. So what I'm doing is I'm showing you the method of how I begin to teach these rhythms and get them incorporated into people. Lo que os estoy haciendo es os estoy enseñando cómo enseño esta técnica y para que se incorpore el ritmo en el cuerpo. Okay? And then we'll bring up another volunteer and we'll learn 3 different parts and then we're going to put them together. Y vamos después a llamar a otro voluntario y vamos a aprender así 3 partes y los vamos a hacer los 3 juntos. Okay? So I apologize. There's plenty of time for us to improvise. Y así os pido perdón, hay mucho tiempo para nosotros para improvisar. But now we're going to play exact rhythms. Pero ahora vamos a tocar ritmos exactos. So let's sing. Vicente Martinez. Vicente Martinez. Vicente Martinez. Okay, now that's a very interesting rhythm, and I will talk musically about it for a Esto es minute. un ritmo muy interesante y voy a hablar de ello musicalmente ahora. Which I wouldn't normally do with my
students or patients that I was working with, but your name is on the upbeat. Vicente Martinez. See where my foot is? Martinez. Vicente Martinez. So that's called the upbeat. ¿Cómo llamáis un músico el upbeat? El contratiempo. In other words, it's not Vicente Martinez. Vicente Martinez. Whole different feel. Esto es un campo Right? distinto. And this is where we can start exploring. There's upbeats, there's downbeats. Ahí podemos empezar a explorar los tiempos y los contratiempos. There's shuffles. Y luego los... Shuffle. Shuffle. Oh, it means how to translate it. What is it? Shuffle es una pala, pero en términos de musicoterapia. Corcheas. So shuffles like this. Shuffle. Shuffle. Okay, so there's different parts of the beat. So that's a very interesting name because it's on the upbeat. Es muy interesante que tu nombre esté en el contratiempo. Vicente Martinez. It has uplifting. Martinez. Vicente Martinez. Vicente Martinez. So that's important to remember. Es Okay? importante recordar esto. So his name is when we use our feet in this work, it's very, very important because our feet become our metronomes. Cuando utilizamos los pies es muy importante en ese tipo de trabajo porque nuestros pies se convierten en el metrónomo. And boy, we just have so much to do. Tenemos tantas cosas que hacer. I can't believe it's going to go so quick. Que no me puedo creer que va a ser tan corto. Pues que es muy corto. As you practice with your feet, you begin to know it becomes subconscious. Cuando practicas con tus pies después de un rato se convierte en subconsciente. And for those of you that are into movement, this becomes a wonderful tool for integrating rhythm. Para vosotros que trabajáis con el cuerpo, se convierte en una forma maravillosa, en una herramienta maravillosa para integrar el ritmo. And I meant to ask this question earlier. How many of you are planning on coming this weekend to the retreat? Y os quiero preguntar que cuántos de vosotros van a venir este fin de semana al curso. Anybody? Okay. I'm not trying to sell, but it helps me know what to present today as opposed to the weekend. No es que os lo quiera vender, pero es para saber qué es lo que puedo presentar hoy y presentar de nuevo allá. But if you want to come, it would be wonderful. Pero si quieres, será maravilloso. Okay, so the feet become, and we're going to really work on this on the weekend, but the feet really become very, very, it's grounding. Los pies te hacen tomar tierra. So that's our pulse. Esto es nuestra pulsación. Okay, so volunteer number 2. So let me hear your name. Raquel Torrent. Let me hear yours. Okay, now let's just say, I just want to make sure they fit. Y debería saber si voy a dominar. Again, it's upbeat. The shuffle. Beautiful. Siente la conexión entre tus pies y tus manos. Date cuenta de dónde están tus pies cuando tocas la palabra. Y relájate.
Marcelino. Marcelino Villaverde. Marcelino Villaverde, Marcelino Villaverde, Marcelino Villaverde, Marcelino Villaverde, Marcelino Villaverde. Notice where the words are with your feet. Marcelino Villaverde, Marcelino Villaverde, Marcelino Villaverde. Total different. This is going to be beautiful. Marcelino Villaverde, Marcelino Villaverde. Yes. Tres sílabas con tres sílabas de apellido. Dos sílabas y dos sílabas. Cuatro sílabas y cuatro sílabas. Falta una línea. Era hombre del flamenco. So, very. Well, hold on. No, this is going to work great. It's wonderful. Well, let me respond to the comment. Voy a contestar al comentario este. So, this is what becomes beautiful about this, because rhythm is all about numbers. Esto aquí es donde se convierte muy bonito, ¿no? Porque el ritmo tiene que ver con los números. Yeah. Yeah, rhythm is creative mathematics, El ritmo es matemática creativa. right? Just a different way to look at numbers. Es una forma distinta de considerar los números. And you see, if you tried to go into a classroom and teach them that rhythm with nothing to grasp onto but how to count the rhythm, it would be very, very difficult. Si tú vas dentro de una clase y intentas enseñarle a la gente ese mismo ritmo sin nada que agarrarse, va a ser muy difícil. But by saying her name, put it on your feet, we were playing a difficult rhythm. That's not normally a rhythm that we go around and feel. Pero solo con decir su nombre y poniéndolo dentro de nuestro cuerpo de los pies, estábamos tocando un ritmo difícil que no hubiéramos podido introducir de otra forma. And we did it like that. Y lo hicimos así. See? So, let's see. Okay, 1, 2, 3, 4. 3 volunteers in the middle. Tres voluntarios en el medio. No, I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry. 3 that we did. So bunch together, you're a group. So here's what I want you to do. Esto es lo que quiero que hagamos. Do you all remember your rhythms? ¿Os acordáis los tres de vuestros ritmos? Okay, now work with your group, and instead of just straight clapping, come up with any using your body sounds. Y ahora, en vez de hacerlo solo con las palmadas, vamos a inventarnos ruidos con el cuerpo. So it can be. Puede ser cualquiera de estas cosas. Each group
combinación de ritmos del cuerpo. So take a few minutes and work that out. Así que tomamos unos cuantos minutos y hacemos esto. But make sure you use the same rhythm that you used before. Pero asegúrate de que utilizas el mismo ritmo que antes. Nos quedamos agrupados en un circle, pero en un círculo, en un solo círculo. Okay. Now, what we're going to do is have each group leader come out in front of their group. El líder de cada grupo sale delante. So here's what we do. Esto es lo que vamos a hacer. We go around one at a time. We go around one at a time and get each group saying their name. Así que una vez cada grupo vamos a decir el nombre. And once we have all three names in sync, locked up, Y synchronized, una vez que tengamos los tres nombres sincronizados, then I'll come around and I'll have you start your body sounds. entonces yo vendré y os daré la señal para que hagáis vuestros ritmos de cuerpo, One at a time. un grupo por grupo. And then once we have both voice and body sounds all going, then we will stop the voice. Y después, cuando tengamos los tres grupos haciendo el nombre con la boca y con el cuerpo, pararemos de decirlo And then just listen to the rhythms. y entonces escucharemos los ritmos. Then we stop. Entonces pararemos, Each group leader moves to the left. entonces cada persona que está en el centro de los otros tres se va a mover hacia la izquierda And each group will learn a new name. y así cada grupo va a aprender un nombre nuevo. And when we're done with all this, we go to lunch. Y después de todo esto iremos a comer. Is everybody doing okay? ¿Está bien para todos? So we have 10 or 15 more minutes. Así que tenemos 10 o 15 minutos más. Okay? ¿Sí? Okay. So, one at a time. Uno por uno. Uno por uno.